Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 1 de marzo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar presente para que nos alimentemos de la palabra del Señor. Allá en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestro corazón para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que con perseverancia ustedes y yo, escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra, con perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto. Nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos. A uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, envió a su hijo diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle a esos miserables: les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido? Fiel fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente que le tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy.
La palabra de Dios allí en Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice: lee, relee este libro, medítalo día y noche para que así puedas cumplir lo que en él está escrito y tener éxito. Y estamos hoy meditando el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del versículo 33 al 43 y del 45 al 46. Tenemos la parábola del dueño de la viña y tenemos a los viñadores homicidas. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. El Señor nos habla de la viña y de los labradores, los asesinos. Está hablando con los fariseos, está también hablando con los sumos sacerdotes. Isaías capítulo 5, que lo vamos a leer en un momento, nos habla que la viña del Señor es el pueblo de Israel, que la viña nos habla a nosotros que la viña del Señor somos nosotros, el nuevo pueblo de Dios. Y el Señor hoy nos viene a preguntar si estamos dando fruto. En caso que no estemos dando fruto, el Señor termina diciendo en el Evangelio de hoy: se les va a quitar a ustedes. Termina diciendo el Evangelio de hoy: por eso se os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a otros que rindan sus frutos. Sucede que el dueño de la viña plantó su viña, la arrendó y a unos labradores. En el versículo 34 dice: cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. El Señor quiere que ustedes y yo demos fruto. Como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, la tierra fértil son esas personas que reciben la palabra de Dios con humildad en su corazón y la ponen por obra y con perseverancia dan frutos. Es algo importante que ustedes y yo tenemos que preguntarnos hoy. ¿Me estoy alimentando con la palabra del Señor todos los días? Puede ser la respuesta: sí, sí me alimento. Perfecto. Ahora la segunda sería: ¿estoy poniéndola por obra? Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice: el que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. ¿La estoy poniendo por obra? Juan 15, 16 nos dice el Señor: quiero que ustedes den fruto, y un fruto que dure. ¿Estoy dando fruto en la viña del Señor? ¿O estoy más bien siendo una piedra de tropiezo para los que sí quieren dar fruto? Cuidado, mis hermanos. Hay tantas personas que amamos la palabra del Señor y nos gusta alimentarnos de ella, por eso estamos aquí. Pero hay otras personas que en lugar de alimentarse de la palabra del Señor, ni se alimentan ellos, ni dejan que otro se alimente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 6, vamos a leer un momento, Mateo capítulo 18, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 5. Mateo capítulo 18, del versículo 5 al 6. Nos va a hablar acerca del escándalo. ¿Estamos dando fruto ustedes y yo en la viña del Señor, o estamos siendo motivo de escándalo? Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas
piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Versículo 7. Ay del mundo por los escándalos, es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. ¿Estamos ustedes y yo dando fruto en la viña del Señor? ¿O estamos siendo motivo de escándalo? ¿O estamos siendo motivo de piedras? ¿Estamos siendo piedra de tropiezo para los demás? En Mateo capítulo 23, del versículo 13 en adelante, el Señor les reprende a los fariseos y a los escribas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entras, y a los que están entrando no lo dejáis entrar. El Señor hoy nos pregunta algo muy interesante. ¿Estamos dando fruto nosotros? ¿Estamos siendo unos buenos cristianos? ¿Nos estamos dedicando a las cosas de Dios, a la oración? ¿O somos como esos fariseos hipócritas que ni entran ni dejan entrar? ¿O somos de esas personas que ni escuchamos la palabra de Dios? Y no solo eso, no solo no escuchamos la palabra de Dios, pero cuando otro quiere escuchar la palabra de Dios, empezamos con estos comentarios maliciosos. Pero la palabra de Dios ya pasó de moda. Pero esto, pero aquello. Pero es que la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, ¿cuántos comentarios con mala intención que dicen muchas personas? Deben de saberlo, que tendrán que darle cuenta a Dios. El Señor hoy es claro al preguntarnos si estamos dando fruto. Hay personas que ni damos fruto, y no solamente eso, ni damos fruto, y de los que sí quieren dar fruto, hablamos mal de ellos, tratamos de desanimarles. Sin embargo, les invito, les exhorto a las personas que se han enamorado de la palabra del Señor, que sigan adelante, que el Señor está con ustedes. Romanos 8:31. Si Dios está con ustedes, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Sigue diciendo el Evangelio del día de hoy. Pero los labradores agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Los fariseos, cuando vino el Señor, no querían escucharle. Los sumos sacerdotes no querían escucharle, más bien intentaban matarle, porque Jesús decía, Jesús daba testimonio de él, diciendo que era hijo de Dios. Quiero leer con ustedes San Juan capítulo 5, versículo 17. Pueden buscar conmigo San Juan capítulo 5, versículo 17.
San Juan capítulo 5, versículo 17. Pero Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Versículo 18. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Y por eso lo mataron, porque ellos no creyeron en Él. Y hoy en día estamos ustedes y yo creyendo en Jesús. ¿Creemos? ¿Creemos en Jesús o no creemos? Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras dicen totalmente lo contrario. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Bien. Muchas veces, de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Bien, entonces aquí vemos cómo Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. En la parábola nos dice que al Hijo lo mataron, y de hecho los sumos sacerdotes, los soldados romanos, los judíos mataron a Jesucristo porque no creían en Él. Hoy en día la pregunta para ustedes y para mí: ¿estamos creyendo en Jesús? La respuesta puede ser sí. Tito 1:16 nos dice: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones dicen todo lo contrario, y nos sucede mucho a ustedes y a mí. Vamos a ver qué dice Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Muchos decimos: yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero con nuestras obras le negamos a nuestro Señor. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda buena obra. Somos abominables, somos rebeldes, nos hemos rebelado contra Dios de hoy en día. Quieren sacar a Dios de todo. Quieren sacar al autor de la vida, al creador del universo, lo quieren sacar para tratar de que Dios, de hacer creer a las personas de que Dios no existe. Y con palabras engañosas introducen todo tipo de pecado en la viña del Señor. Pero el Señor no se tardará para dar a cada quien según sus obras. Muy importante. Vamos a leer otra vez. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan, son abominables y rebeldes, incapaces de toda buena obra. Una cosa es que ustedes y yo digamos: yo conozco al Señor, yo amo al Señor, pero luego con nuestras obras decimos todo lo contrario. Profesan conocer a Dios,
pero con sus obras le niegan. Son abominables, son rebeldes. Y eso es lo que el mundo de hoy en día está haciendo, rebelándose contra Dios, cometiendo todo tipo de abominaciones, matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer, incluso con animales. Y muchos nos quedamos pensando, podemos pensar, ¿y qué pasa? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no se manifiesta con estas abominaciones que se están dando? Les voy a dar la respuesta. Está escrito en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen. Como cuando algunos dicen, hay que vivir la vida, Dios no castiga. Miren lo que dice, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos con ruido ensordecedor se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Entonces, no es como muchos piensan que pasa porque Dios no actúa. Dios utiliza la paciencia para que todos lleguen y lleguemos a la conversión. Muy importante ese detalle. Volvemos al Evangelio de hoy, Mateo capítulo 21. Vamos a continuar leyendo. Bien, y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron al hijo. El dueño de la viña es Dios. El hijo que le mataron está hablando de Jesucristo. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle, a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Eso dicen los sacerdotes y los fariseos. Versículo 42. Aquí Jesús va a citar las Escrituras. Jesús va a citar el Salmo 118, versículo del 22 al 23. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? ¿No habéis leído nunca en las Escrituras? Jesús les predica con las Escrituras. Aquí va Jesús a citar Isaías capítulo 28, versículo 16. También especialmente el Salmo 118, versículo del 22 al 23. La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo eso. Y es maravilloso a vuestros ojos. ¿No han leído eso? Dice el Señor. ¿Que no han leído? Le cita el Salmo 118 del versículo 22 al 23. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Como les empezaba diciendo el Señor, hoy nos viene a preguntar si estamos dando frutos. Si no estamos dando frutos, empecemos a dar frutos. Como decía 1 Pedro 3:10, el día del Señor llegará como un ladrón y tendremos que darle cuenta de todo lo que hemos hecho. Si hemos hecho el bien, el Señor nos dará el premio, pero si hemos hecho mal,
el Señor también nos tratará conforme se merecen nuestras malas obras. Apocalipsis 22:14, vengo y voy a dar a cada quien según su trabajo. Y esta es la advertencia que el Señor les hace a ellos y a ustedes y a mí. Por eso os digo, se os quitará el reino de los cielos, por eso os digo, se los quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque lo tenían por profeta. El Señor Jesús hoy nos habla acerca de su viña. Y vamos a leer en Isaías capítulo 5, del versículo 1 en adelante, acerca del canto de la viña. Isaías capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil oterro, la cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita, edificó en medio una torre y cavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero solo dio agraces. Dio un fruto diferente al que el dueño de la viña esperaba. Muchos de nosotros damos fruto, pero no el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Versículo 3. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más pudo hacerse por mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Pues ahora os haré saber lo que pienso hacer con mi viña: derribar su seto y que sirva de pasto, romper su cerca y que sea pisoteada. Haré de ella un herrial donde nadie puede ni escarde. Crecerá la zarza y el espino, y además prohibiré a las nubes que derramen la lluvia sobre ella, pues la viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, pero brotó iniquidad. Esperaba de ellos honradez, pero se oyeron alaridos. El Señor espera de nosotros justicia y nosotros le damos como fruto iniquidad, pecado. El Señor espera de honradez de nosotros, le damos alarido. Mis queridos hermanos y hermanas, sigámonos alimentando con la palabra del Señor cada día, como dice Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, que la palabra del Señor habite en nosotros con plenitud y que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén. Les invito a que le den suscribir a su canal de YouTube. Denle compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.